Vamos a grabar. Pues muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar esta sesión 3 del webinar Ciberseguridad en las instituciones educativas. En esta ocasión tenemos el gran gusto y honor de contar con la Universidad Nacional Autónoma de México, quien a través del maestro José Roberto Sánchez de UNAM CERT y la maestra Lisbeth Angélica Barreto Zúñiga de Firma Electrónica Avanzada, tendremos una exposición de este trabajo académico universitario en pro de la seguridad y que además es algo muy importante conocer, entender y demás. Para eso, pues antes quiero comentar un poco de nuestros ponentes. El título Continuidad y FEU, que es la firma electrónica universitaria para las universidades. Como tal, es una propuesta por parte del maestro José Roberto Sánchez, coordinador de seguridad de la información y responsable del equipo de respuesta a incidentes UNAM CERT de la UNAM. Y también por parte de la maestra Lisbeth Angélica Barreto, quien es jefa del Departamento de Firma Electrónica Avanzada, también de la Universidad Nacional Autónoma de México. Leeré muy brevemente las semblanzas de ambos. El maestro Roberto Sánchez Soledad es ingeniero en computación por la Facultad de Ingeniería de la UNAM y maestro en ciencias por el posgrado en Ciencias e Ingeniería de la UNAM. Cuenta con más de 14 años en el campo de experiencia, en el campo de la seguridad informática. Ha desempeñado diversos cargos en coordinación de seguridad de la información y actualmente tiene el cargo de coordinador de seguridad del UNAM CERT, como bien lo he comentado, y por parte de la Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicaciones, la DGTIC de la UNAM. Además, cuenta con distintas certificaciones, entre las que destacan el EC Council Ethical Hacker, EC Council Network Security Administrator, el PECB Certified ASIO 22, bueno, el 22301, ITIL versión 3, el GPPPA del JAC Certified Perimeter Protection Analysis. Y por parte de la maestra Lisbeth Angélica Barreto Zúñiga, ella es titular del Departamento de Firma Electrónica Avanzada por la UNAM desde el año 2009. Ha sido líder del proyecto del uso de la firma electrónica avanzada en la UNAM, posicionándola como una de las entidades más representativas en materia de firma electrónica en el país. Cuenta con más de 10 años de experiencia en temas de divulgación, capacitación especializada en TIC, administración de proyectos y diversos temas en materia de TIC. Es responsable o ha sido responsable principal del proyecto de la autoridad certificadora GRID UNAM, que agrupa a miembros de la GRID en México, de la comunidad científica y académica de diversas instituciones del país. Ha sido anfitriona del GRID Computing Center en Américas Workshop. Ha sido miembro invitado del proyecto de investigación ALICE y el gran colisionador de Hadrons, el LHC. Actualmente funge como responsable de la CA, o la autoridad certificadora, que agrupa a los miembros de recursos de cómputo de alto desempeño en el país. Ha asesorado a diversas instituciones privadas del gobierno, entre las cuales destacan el CINVESTAF, el Instituto Nacional Electoral, la Secretaría de Economía y diversas universidades del interior de la República, entre otros. Actualmente, la maestra es responsable y promotora del proyecto de la UNAM como autoridad certificadora de instituciones educativas a nivel superior de México. Sean bienvenidos, maestro Roberto, maestra Lisbeth. Dejo el micrófono en sus manos. Muchas gracias por estar aquí. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Perdón, Roy, ¿me permites compartir mi pantalla?
pueden confirmar si ven mi pantalla, perdón? Vemos una pantalla gris. ¿Gris? ¿No ven la presentación? Bueno, de mi lado no. No, no, igual vemos la pantalla gris. Permíteme un segundo. En lo que ahorita Roberto configura, que siempre la tecnología nos juega, dicen que la tecnología a veces no tiene palabra de honor. Es importante comentar el papel de UNAM CERTA en México. Definitivamente creo que es una gran oportunidad que podamos contar con ustedes y, bueno, que nos hablen de la gran experiencia que han tenido y en especial de este proyecto. Creo que es una gran oportunidad para todos. Pues Roberto, adelante, por favor. Ahora sí pueden ver mi pantalla, perdón. Perfectamente. De acuerdo, muchas gracias. Pues primero que nada, muchísimas gracias a la Núñez por esta invitación para dar esta pequeña plática. Sabemos que las circunstancias que estamos viviendo nos han orillado básicamente a utilizar este tipo de medios para poder divulgar proyectos, dar algunas pláticas, exposiciones, etcétera. Y yo voy a comenzar disculpándome si a lo largo de la presentación que voy a dar por ahí surge algún ruido. Ustedes entenderán que no son las mismas condiciones que tenemos en nuestra oficina, así que si de pronto pasa algún ruido raro como una motocicleta o un camión, les pido disculpas, toda vez que se me encuentro en mi casa. Si silencio el micrófono de pronto, será por eso. Lo comento porque ya me ha pasado en distintas ocasiones, entonces por eso lo voy a adelantar. Y bueno, vamos a hablar un poquito en dos temas. Primero que nada, respecto a la continuidad de las operaciones, y posteriormente la maestra Lisbeth Barreto nos va a platicar acerca de la firma electrónica, firma electrónica avanzada para universidades. Pues primero que nada, muchísimas gracias. Un placer ver a todos ustedes, algunos viejos conocidos por ahí. Un saludo. Y vamos a iniciar acerca del plan de continuidad del negocio, conocido como PCP. Estoy seguro que ya muchos de ustedes deben estar familiarizados con esta terminología. Si bien pretendo explicar un poco acerca de lo que es un BCP, no vamos a profundizar tanto como deberíamos. Decidí orientar un poco la presentación, sobre todo para tratar de entender qué es lo que está pasando en esta situación del COVID, la contingencia en la que nos encontramos actualmente prácticamente todas las organizaciones en el país, cómo debemos reaccionar ante esto y en qué se relaciona respecto con un plan de continuidad del negocio. Entiendo que muchos de ustedes tenían sus BCPs por ahí, sus DRPs, pero en muchas ocasiones esta contingencia nos llevó a que prácticamente se activaran estos planes y en muchos casos fueran un fracaso o parcialmente un éxito, por así decirlo. Entonces, comenzando un poquito, ¿qué es un BCP? Documento con información, permítanme un segundo, documento con información que necesita una empresa para continuar operando durante un evento inesperado. ¿Como cuál? Como el que nos encontramos actualmente. Un plan de continuidad del negocio adecuado reduce la posibilidad de una interrupción costosa. Listo. Ahora bien, para elaborar un BCP, dependiendo la bibliografía que ustedes se encuentren, van a encontrar distintas fases. Una de ellas, que es la más común, es el inicio, recopilación de información, análisis de impacto y evaluación de riesgos. Posteriormente, desarrollar un plan de pruebas, mantenimiento y actualización. Hasta aquí vamos a tener algunos conceptos que estoy seguro que ustedes ya saben e incluso han implementado sus BCPs. Un poco al respecto del inicio del BCP. Obtener apoyo de los directivos, rectoría, secretarías, directivos, básicamente es aquellas personas que van a ser nuestros stakeholders, básicamente sponsors de nuestro BCP. Debemos definir el alcance del proyecto, los objetivos y los supuestos de planificación, contar con los recursos necesarios, tanto humanos como financieros, y definir una línea de tiempo y los principales resultados de nuestro BCP. Hasta aquí no hay otra terminología nueva. Vamos a profundizar un poquito en cómo convencer a la alta dirección de la elaboración de un BCP. Para convencer al liderazgo de las necesidades de construir un BCP viable, ayúdenlos a comprender lo siguiente: el riesgo que están aceptando al no tener uno y el costo potencial para la organización si ocurriera un desastre. Entiendo yo que estamos conectados muchas instituciones de educación superior que pertenecemos a gobierno. Por tal motivo, estamos obligados, bueno, a excepción de aquellas dependencias autónomas, aquellas dependencias que dependen directamente del gobierno federal están obligadas a utilizar o alinearse a algo que se conoce como MACTICSI.
Dentro del MACTIC establece que debemos tener un BCP viable, lo que sea que quiera decir eso. Sobre todo es un plan de continuidad para las operaciones de servicios de TI. Entendemos que básicamente un BCP no solamente se alinea a servicios de tecnologías de información. Un BCP básicamente puede alinearse a lo que nosotros querramos, a cualquier servicio, o mejor dicho, un proceso que deseemos dar una continuidad ante un evento inesperado. Ahora bien, el riesgo básicamente para las organizaciones se encuentra en tres áreas: financiero, reputación y regulaciones. ¿Cuánto dinero se está perdiendo? No sé, aquellas instituciones de educación superior que sean privadas. Básicamente entiendo yo que debe tener algún costo toda la contingencia que estamos teniendo actualmente. Si bien se siguen dando algunas clases en línea para poder mantener la operación de las universidades o toda esta cuestión educativa, no todos los sectores dentro de una universidad siguen operando. Entiéndase como la parte de investigación, la parte de difusión de cultura. Si bien se han hecho grandes esfuerzos para poder utilizar estos medios de tecnologías de información para poder seguir operando, en muchos casos no es posible. Por ejemplo, las cuestiones de teatros escolares, en el caso de la universidad, todas las partes de teatros, difusión de cultura, toda la cuestión de danza, se ha venido deteniendo básicamente por este distanciamiento social o esta cuarentena que estamos obligados a seguir. La parte de reputación, qué tan negativa es la percepción de los usuarios y los patrocinadores, lo que decía esta parte de los sponsors, lo cual es muy difícil de cuantificar. ¿Qué tanto nos afecta en la reputación? Al final del día es una medida cualitativa, en cual en el momento de ponerlos a números es un poco complicado el decir qué tanto nos afecta la reputación. Si es buena o mala, al final del día es algo subjetivo. Y pues las regulaciones o penas legales en caso de que nos apliquen. Entendería que en cuestión de universidades posiblemente nos afecte una multa o una pena legal de no tener o no contar con algún plan, algún BCP. Ahora, para poder elaborar un BCP correctamente es indispensable contar o elaborar un análisis de impacto al negocio en las instituciones de educación superior. El propósito es determinar el impacto que tendría un evento disruptivo en una IES. Eso de entrada suena como algo raro, pero los objetivos básicos de un BIA o un análisis de impacto al negocio es determinar la criticidad, identificar la función comercial crítica y determinar el impacto de una interrupción. Dependiendo de muchas instituciones de educación superior, en el caso particular de la universidad, en los pilares de nuestra universidad, las actividades sustantivas se establecen en difusión de la cultura, investigación y la actividad de docencia. Esos son nuestros tres pilares fundamentales, en lo cual esa sería la criticidad que nosotros debemos establecer. Si bien es probable que las funciones y procesos comerciales no críticos justifiquen una calificación de menor prioridad, se debe considerar el impacto de las interdependencias entre varios departamentos y funciones antes de determinar, en última instancia, su criticidad. ¿Qué quiere decir eso? Es posible que haya muchas actividades que de entrada no consideremos críticas, sin embargo, son procesos o son actividades que sustentan a procesos críticos o procesos sustanciales. Por ejemplo, muchos de nosotros creemos que hay procesos administrativos que de entrada no son fundamentales. Por ejemplo, el día de hoy platicábamos en una junta de staff que teníamos, el proceso, simple hecho del proceso de firmar nómina, nosotros podemos obviar que entre una contingencia como la que nos encontramos actualmente, el establecer firmas autógrafas, ya la maestra Lisbeth Barreto nos va a explicar un poco más adelante acerca de la firma electrónica. Podemos considerar que la firma autógrafa en estos momentos no son tan fundamentales, es decir, ir y firmar documentos. Tal vez no tenga un impacto actualmente. Sin embargo, para procesos, sobre todo de auditorías, es muy necesario contar con todos esos documentos que sustenten algún proceso que se llevó a cabo. El tiempo máximo de inactividad. Caray, esto es un poco complicado porque de entrada ese tiempo lo debe establecer la... Es decir, ¿cuánto es el tiempo máximo tolerable que una organización puede estar sin tener alguna actividad crítica? En el caso
de la universidad nos hemos encontrado muchas veces en cuestiones, por ejemplo, llámense huelgas, en las cuales hemos estado meses fuera de las instalaciones. Actualmente, las herramientas digitales nos permitieron poder dar continuidad con muchas operaciones, llámese clases en línea. Sin embargo, por ejemplo, en la huelga del 2000, si mal no me equivoco, todas esas actividades se vieron interrumpidas, es decir, no estaba todavía la tecnología suficiente ni el alcance de todo, ni el alcance de todos para poder acceder a las clases en línea. Entonces, en ese entonces tuvimos cerca de 10 meses fuera de las aulas, en el cual estuvo cerrada la universidad. Este tiempo máximo tolerable puede ser variable, es decir, recordemos que estamos ante eventos disruptivos, los cuales salen de nuestro control y es muy complicado llegar a establecer en qué momento vamos a regresar a las operaciones normales. Ya ahorita, al día de hoy, básicamente miércoles 27 de mayo, si mal no me equivoco, debemos llevar prácticamente 2 meses que ha durado la contingencia desde que nos pidieron suspender las actividades y aislarnos prácticamente en nuestros hogares. Ya llevamos 2 periodos en los cuales nos han prometido, nos han dicho los funcionarios de la Secretaría de Salud de primero el 20 de abril, posiblemente regresamos a actividades, luego el 30, actualmente estamos por el 16 y ya se están estableciendo otros mecanismos. Es decir, a la fecha no hay al día de hoy no hay una fecha en la cual todavía tengamos la certeza de que vamos a regresar y mucho menos vamos a regresar a las actividades normales a las cuales estábamos acostumbrados. Es por eso que el fijar un tiempo máximo de inactividad es muy complicado para una institución de educación superior. Ahí es donde vienen, sobre todo, vienen a establecer otro tipo de cuestiones en las cuales para instituciones de gobierno no tenemos tanta afectación porque tenemos un presupuesto anual que está sustentado con base en presupuestos de educación. Aquí es donde le impacta sobre todo a las instituciones de educación superior privadas, las cuales al final del día ellos cobran una mensualidad, una inscripción y otro tipo de servicios para poder seguir proporcionando los servicios de educación. Entonces, este tiempo máximo de inactividad sí les puede afectar más a este tipo de instituciones. Y al final del día, la dirección, la rectoría, la secretaría son los que deben fijar este tiempo, sin antes, bueno, mejor dicho, antes recordar que puede irse variando al final del día. Y algo importante de fijar unos objetivos del día. ¿Qué recursos son necesarios? Cuando comenzó todo esto de la pandemia, muchas instituciones nos pidieron continuar eh, básicamente con las clases y movernos todos a clases en línea. Entonces surgieron muchas cuestiones ahí. Primero que nada es qué plataforma utilizar. Segundo, y yo creo que un paso antes o un paso fundamental es los profesores cuentan con las habilidades para poder hacer toda esa transferencia de las clases presenciales a clases en línea, que hasta donde yo tengo entendido no es lo mismo dar una clase presencial con todos los recursos que eso implica a dar una clase en línea. Si bien tenemos tipo de herramientas que nos permite enlazarnos, tener algunas conferencias, seguimos al día de hoy sin poder operar al 100% todas esas actividades que teníamos de manera presencial, ahora utilizando estas nuevas tecnologías de información. Por ejemplo, hay muchas materias que llevaban laboratorios en las cuales no es posible seguir ocupando o seguir dando esas clases. Es decir, los laboratorios tienen un fin específico, que es unas prácticas para los estudiantes. De pronto, no puedes tomar una clase en línea de un laboratorio. Por ejemplo, imagínense un médico que le diga, ok, ahora vamos a tomar una clase de fisiología, no es lo mismo verlo en una pantalla que ir y tocar o hacer alguna incisión, etcétera, etcétera. Entonces, eso ha venido a complicar bastante el utilizar este tipo de herramientas, pero es indispensable saber que debemos contar con qué recursos tenemos. Ahora bien, en un principio surgió esta pandemia y nos dijeron, muévanse todos a utilizar plataformas en línea.
Yo quiero preguntar si ustedes tenían conocimiento de qué plataformas utilizar, saber incluso los costos de cada plataforma, teniendo en cuenta que aproximadamente una currícula de una carrera universitaria tiene alrededor de 50 materias y estamos hablando que hay universidades grandes que llegan a tener 130 carreras, entonces se nos multiplica el número de materias que de pronto deben acceder a este tipo de tecnologías. Si lo ponemos en costo de un licenciamiento, llámese Zoom, llámese Webex, llámese Meet, etcétera, etcétera, multiplicar ese tipo de costos para poder seguir operando al día a día, yo quiero apostar que la mayoría de las instituciones no contaba con estas herramientas. Si bien existen carreras en línea, que yo sepa no hay universidades, o a no ser que la Núñez me desmienta, que sean 100% en línea. Y si lo hay, la verdad es que es un gran logro que puedan tener alguna universidad 100% en línea. Pero como ya comentaba, realmente es muy complicado para muchas materias o carreras transferir todo su currículum de cursos presenciales a cursos en línea. Entonces, el establecimiento de un vía nos va a permitir llegar a poder determinar de una forma poco somera todos los recursos, tanto humanos como financieros y de infraestructura que necesitemos. Ahora, hablando un poco dentro del ámbito de las tecnologías de la información, llegó un gran reto para todas las personas que pertenecemos al ámbito de las TIC y sobre todo al ámbito de seguridad de la información. Es decir, en cuestión de tiempo muy breve, en cuestión de días, semanas prácticamente, nos pidieron que traslademos mucha infraestructura, o mejor dicho, muchos procesos físicos a procesos lógicos. Nos pidieron que de pronto habilitemos plataformas para poder dar clases en línea. Nos pidieron que de pronto habilitemos cientos de plataformas para continuar procesos administrativos, procesos de finanzas, procesos de registro, procesos, etcétera, etcétera. Y de la noche a la mañana estamos básicamente trabajando a marchas forzadas para activar todos esos procesos. Sin embargo, viene un reto para todas las personas que nos dedicamos a asegurar información. Es decir, ahora, ¿cómo podemos hacer para poder asegurar todos esos sistemas que de pronto estamos subiendo? En el caso particular, estamos trasladando muchos servicios a nuestro centro de datos, estamos liberando cientos y cientos de plataformas, de recursos, sobre todo de uso interno de la universidad, para poder continuar las operaciones. Muchas entidades han optado por utilizar plataformas en la nube. Aquí, como comentaba, viene todo un reto, no solamente el subir el servicio, la seguridad que nosotros estamos acostumbrados a tenerla en un servidor dentro de nuestros centros de datos, no es lo mismo de pronto a utilizar plataformas en la nube. Si bien las plataformas en la nube nos han venido a ayudar mucho para poder migrar y sobre todo en cuestiones de costos, el utilizar estas nuevas tecnologías, por ejemplo, Dockers, el utilizar otro tipo de plataformas que ya prácticamente nos dan como todo embebido, un sistema en que vamos a ir creciendo únicamente en recursos, de pronto viene un reto de, ¿y ahora cómo me aseguro, cómo yo, departamento de seguridad, puedo verificar que los servicios que me están ofreciendo, no sé, este hosting en la nube, llámese Google, llámese Azure, etcétera, cómo puedo yo verificar que eso realmente cumple con los estándares o necesidades que yo tengo? De entrada, ese análisis de impacto nos va a permitir nosotros poder determinar el tipo de recursos que necesitamos. Ahora voy a hablar un poco en cuestiones de riesgos. Yo sé que todas las personas que nos dedicamos al mundo de seguridad, todos lo vemos como un riesgo, pero yéndonos un poquito a la definición más básica de qué es un riesgo se define como la probabilidad de una amenaza por el impacto. Esa es una definición de primaria, ustedes la quieren ver. Y aquí yo me permití básicamente tomar como un pequeño ejemplo. ¿Cuál sería el riesgo si nos vamos un poquito atrás en el tiempo y suponemos que estamos haciendo un análisis de riesgos a principio de año y decimos, ok, me pidieron determinar cuál es el riesgo de afectación de mis servicios o de mi universidad ante una pandemia?
Yo me voy a la definición de riesgo y la definición de riesgo me establece que, que el riesgo de la afectación por pandemia es igual a la probabilidad de ocurrencia por el impacto, ¿cuál sería esa probabilidad de ocurrencia? La probabilidad de ocurrencia podemos calcularla de distintas formas. Una de ellas, y la más común que yo he visto con base en mi experiencia para calcular probabilidades para calcular probabilidades en cuestiones de riesgo, es yéndome al año anterior y viendo el número de ocurrencias en un año. Así es como podemos llegar a determinar el riesgo, la probabilidad de ocurrencia. Sin embargo, al menos en el país no se había presentado una pandemia que nos afectara en las operaciones desde 2009. Es decir, llevábamos 11 años sin que esa probabilidad ocurriera. Es decir, si nos vamos aquí a una matriz que coloqué, que se pueden observar, la probabilidad de ocurrencia de una pandemia sería rara. Es muy rara. ¿Por qué? Porque no ha ocurrido en 11 años. Sin embargo, las consecuencias o el impacto sería muy catastrófico. Es decir, es muy alto. ¿Por qué? Porque eso nos implica básicamente un corte de nuestras actividades y desalojar las instalaciones por un tiempo indeterminado. En 2009 tuvimos la fortuna de que esa pandemia duró poco, que ya había algunos medicamentos que estaban surtiendo efectos, y realmente el corte de las actividades fue muy breve en cuestión de tiempo. Es decir, al menos en la universidad, recuerdo que fueron muchas 2 semanas en las cuales se tomaron ciertas medidas regresando a las actividades, pero no fueron más allá de 2 semanas las que tuvimos que parar las actividades. Ahora tenemos 2 meses y no sabemos a ciencia cierta el día de hoy cuándo podamos regresar a las actividades normales. Entonces, si me pidieran calcular el riesgo a principio de año, podríamos decir que el riesgo de una afectación por pandemia sería un riesgo medio, dependiendo cómo ustedes establezcan su matriz de riesgos. Entonces, sí vi un poco necesario colocar esto para entender que al final del día, sin importar qué hagamos, podemos establecer amenazas humanas, naturales, físicas, ambientales, etcétera, etcétera. Podemos establecer muchas amenazas, podemos fijar las probabilidades con base en las ocurrencias, pero eso no nos exime que nuestro análisis de riesgos, que al final del día es el que utilizamos para determinar todo, nos vaya a dar la claridad de todo lo que vaya a ser. Siempre va a haber eventos inesperados. Por ejemplo, en la universidad, aquellos que conocen la Ciudad de México, la UNAM, Ciudad Universitaria, se encuentra ubicados al sur de la Ciudad de México en una zona rocosa, en el cual los sismos prácticamente no se sienten. Sin embargo, aquellos que pasamos el sismo de 2017, les puedo garantizar que el sismo sí se sintió, y se sintió muy feo. Y hubo varios edificios que sufrieron algunos daños. Entonces, iba a pie, iba a colación todo esto, porque sin importar el riesgo, la probabilidad, etcétera, siempre va a haber algunos eventos que van a salir de nuestro control. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando nosotros estemos elaborando esto. ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos cuesta mucho trabajo de entrada vender este tipo de cosas a la alta dirección, convencerlos de que son necesarios, de que es muy necesario contar con todo este tipo de herramientas documentales de análisis para poder prever o estar mejor preparados ante un evento inesperado. Sin embargo, también es importante concientizar a la alta dirección que sin importar qué hagamos, va a haber eventos que salen de nuestro control. Uno de ellos, por ejemplo, es, ok, nos migramos todo a la nube, migramos todos nuestros procesos a utilizar certificados, firmas, nos vamos prácticamente al menor contacto o al menor proceso que se tenga que llevar a cabo de manera física. Sin embargo, ahora nos están metiendo nuevos riesgos, perdón, nuevas amenazas. Por ejemplo, las amenazas cibernéticas. Y aquí es donde quería tocar un poco el punto. El hecho de que nos estemos migrando todo a cuestiones en línea nos está metiendo nuevas amenazas. No sé si ustedes, o seguramente ustedes también lo vieron, cuando vino toda la cuestión de la pandemia, decidimos utilizar plataformas, llámese Zoom, llámese Webex, etcétera, y de pronto surgieron ataques hacia esas plataformas, donde de pronto se metían intrusos, rayaban las presentaciones, e insultaban.
no solamente en Zoom, sino en otras plataformas, no quiero decir nombres, pero eso provocó que nos migráramos de un día para otro sin medir el riesgo de migrarnos o el impacto que podría tener. Ahora ya sabemos que existen muchas formas de poder contenerlo y eso es lo que vamos a ver más adelante. Un punto que yo quería hablar aquí es el por qué fallan los planes de continuidad del negocio. Básicamente, es unos puntos que yo llegué a encontrar por ahí toda la documentación que estuve leyendo. Número uno, se elabora por cumplimiento. Muchos estándares nos piden tener un plan de continuidad del negocio. Incluso por buenas prácticas nos debes contar con un plan de continuidad del negocio. Que es el siguiente punto. Vienen escenarios que nosotros no preveemos, la probabilidad de ocurrencia que ya les comentábamos. Es decir, en 2017 en la Ciudad de México no se vino un temblor, actualmente estamos sufriendo una pandemia, no sabemos si dentro de 2 o 3 años venga por ahí las avispas asesinas, que ya hablaron de ellas. Entonces, sin importar qué hagamos, un BCP puede llegar a fallar porque tiene eventos que no preveemos. En el caso de muchos BCPs que yo he revisado en la universidad, contábamos con que la infraestructura de la universidad, que la universidad contaba con instalaciones a lo largo de la Ciudad de México y no solamente a lo largo de la Ciudad de México, contábamos con que la universidad podía seguir operando ciertos servicios. ¿Por qué? Porque tenemos instalaciones en otras partes de la República. Nosotros nunca preveímos que nos fueran a cerrar, que nos pidieran cerrar las instalaciones en todo el país. Entonces, para nosotros era un evento no previsto. Extensión del tiempo de contingencia es otro punto. Actualmente estamos operando en una contingencia, sin embargo, ya se alargó bastante, no sabemos cuánto tiempo más vaya a pasar. Algunos expertos hablan que va a tardar algunos años todavía en que volvamos a nuestra normalidad, ya está hablando de una nueva normalidad. Sin embargo, la extensión del tiempo, es decir, que este tiempo de nuestra contingencia se pueda alargar, puede ocasionar que nuestro BCP pueda llegar a fallar. La falta de recursos humanos y financieros es otro punto. Lamentablemente, ahorita nos estamos encontrando con una situación en la cual la gente está falleciendo. Entonces, un BCP puede llegar a fallar, vuelvo a insistir, lamentablemente, porque los humanos simplemente nos puede pasar a cualquiera. Podemos llegar a faltar el día de mañana y podemos ser esos puntos vulnerables dentro de todo nuestro proceso. Otro punto es la falta de recursos financieros. No queremos hablar por ahí de la crisis económica que se viene o que ya se encuentra, el recorte presupuestal que realmente nos ha afectado a muchas instituciones. Otro punto también de ahí es la falta de actualización. Nosotros estamos muy acostumbrados a observar planes de continuidad del negocio, por ejemplo, en zonas costeras, tanto en el Pacífico como en el Atlántico, que ellos, sus planes de continuidad del negocio, y me tocó verlo con algunas universidades, estaban muy orientados a inundaciones, tormentas o huracanes, si mal no recuerdo, y de pronto ellos no tenían planes de continuidad respecto de terremotos o escenarios de terremotos, y mucho menos a cuestiones como pandemias. Entonces, este tipo de fallas o de actualización nos provocan que nuestros BCPs pueden llegar a fallar. Otro punto es que nuestro BCP no tiene un alcance suficiente. Me explico. Actualmente nos pidieron, ¿saben qué? Todo lo que sea o todo lo que se pueda pasar a plataformas digitales que se pase. Eso fue derivado de una contingencia y de una instrucción en muchas instituciones. Sin embargo, eso sobrepasa nuestro alcance de nuestro BCP, recordando que en un BCP lo que nos piden sobre todo es poder identificar los servicios que son críticos. Y si de pronto nos dicen tienes que pasar todo, entonces no nos estamos enfocando en lo que realmente es crítico. Otro punto, voy a pasar al siguiente, que es retos de un BCP, lo que hemos observado de los BCPs durante el COVID. Durante la elaboración de los BCPs no se identificó o no se contempló pandemia como una amenaza. Sin embargo, yo creo que muchos de los que elaboraron los BCPs o no los tenían actualizados u omitieron el H1N1, que ya lo encontramos en el país desde 2009. Entonces, esa simple probabilidad de ocurrencia provocó que al final del día nuestros BCPs no contemplaran el término de pandemia
y poder reaccionar ante este tipo de cosas. No se contempló la duración de meses o incluso años, es lo que estamos observando. Muchos de nosotros contemplábamos que nuestros BCPs, para poder darle continuidad al negocio, básicamente era, ok, no podemos acceder a nuestras instalaciones o no podemos acceder a nuestra infraestructura tecnológica, pues nos vamos a rentar unas nuevas instalaciones o vamos a utilizar la infraestructura tecnológica de otro campus. Sin embargo, no vimos, o no, no vimos que pudiera presentarse el punto en el que nos pidieran aislarnos para poder protegernos. Adicionalmente, vemos que un reto es nuevos procesos que nos piden que traslademos a servicios en línea. De pronto nos pidieron que durante el COVID, ahora todo el proceso de inscripciones, procesos de selección, clases, procesos administrativos, los traslademos en línea. Eso aparte de los retos que ya comentaba, de retos en cuestiones de proteger la información, nos va a meter en una nueva dinámica de verificar que las personas son quien dicen ser. No voy a explicar, no voy a aunar mucho en eso, dado que la maestra Liz Barreto nos va a explicar acerca de lo que está haciendo la UNAM actualmente en cuestiones de firma electrónica. Otro punto también ahí que quiero comentar es la mayoría de las CIEs en México tienen un sistema de enseñanza tradicional, es decir, clases presenciales. No es factible clases en línea para todas las carreras o para todas las materias. Ya comentaba, laboratorios, prácticas, y hay algunas, eso es por comentar algunas. Este medio de utilizar clases en línea, hay distintas formas e incluso metodologías para poder hacer todo este aprendizaje, sobre todo a distancia, en los cuales ni los profesores ni los alumnos están acostumbrados a realizar. Ya lo observamos por ahí en muchas noticias. De pronto piden a un niño que en vez de sentarse en clases, que no es lo mismo la educación preescolar, primaria, la educación universitaria, que no, lo que comentas, un niño de pronto tiene que sentarse enfrente de una computadora en el cual no puede hablar, ve básicamente una pantalla y le piden que aprenda. Entonces, estamos omitiendo que esto no es lo mismo sentarse enfrente de una computadora a estar en un salón, en un aula de clases. Voy a hablar un poco, bueno, hasta aquí yo creo que ya todos conocían lo que es el BCP, ya vimos algunos retos de que implica tener un BCP para poder dar continuidad a nuestro negocio. Sin embargo, ahora voy a hablar de lo que son los sistemas de gestión de la continuidad del negocio, o también conocidos como sistemas de gestión, perdón, también conocidos como SGCN. ¿Qué es un sistema de gestión de continuidad del negocio? Y aquí es donde todos aquellos que tenemos un poco de expertise en cuestión de sistemas de gestión, de pronto nos establecen otro sistema que es continuidad del negocio. Aquellos que ya han manejado sistemas como calidad o sistemas de seguridad de la información, seguramente ya les son conocidos este tipo de términos. Bueno, existe una norma que es la 22301 en la modalidad, mejor dicho, en el año 2019, la liberación, que fue 2019, la versión 2019, disculpen. Básicamente, esta norma es la norma de continuidad del negocio. Es una norma internacional que, proporciona a las organizaciones un marco que asegura que ellos puedan continuar trabajando durante circunstancias difíciles o inesperadas, siempre protegiendo a sus empleados, manteniendo su reputación y proporcionando la capacidad de continuar trabajando y comercializando. Anexo SL, ¿qué es un anexo SL? Todas las normas, conforme se fueron construyendo, recordando que una norma al final del día es un documento de buenas prácticas o mejores prácticas, las cuales se fue construyendo con base en las opiniones, estudios, etcétera, etcétera, decidieron autoestandarizarse. ¿Qué quiero decir con autoestandarizarse? Básicamente definieron que para poder cumplir con una norma debía tener un anexo de la siguiente forma: alcance, referencias normativas, términos y definiciones, contexto de la organización, liderazgo, planeación, soporte, operación, evaluación del desempeño y mejora continua. Aquellos que ya tienen conocimientos respecto a otro tipo de normas, se les hace muy familiar. ¿Por qué? Porque son los mismos. Es decir, estos 10 puntos que mencioné el anexo SL,
los tiene un sistema de gestión de continuidad del negocio, los tiene un sistema de gestión de calidad, los tiene un sistema de gestión de seguridad de información. El anexo SL nos permite al final del día nos permite reutilizar estructura que ya creamos para un estándar y poder utilizarlo en otro. Es decir, si ya tenemos nuestro sistema de calidad en nuestra universidad, seguramente ya tenemos definido el alcance, las referencias normativas, los términos, el contexto organizacional, también el liderazgo. Nos va a permitir este anexo SL reutilizar lo que ya tenemos para un sistema de gestión en un sistema de gestión de continuidad del negocio. La ventaja de un sistema de continuidad del negocio es que va a estar alineado a lo que se conoce como un ciclo de Deming. También ya deben conocer por ahí o deben estar familiarizados con esta terminología. Es decir, la parte del planear, hacer, verificar y actuar, o lo que se conoce como plan, do, check, act. Entonces, hasta aquí ya sabemos que existe un plan, que existe un sistema de gestión de continuidad del negocio y sabemos que existe un plan de continuidad del negocio. Ahora, ¿cuál es la diferencia de uno respecto al otro? Un Business Continuity Plan o un plan de continuidad del negocio es solo un documento. Hay que tener claridad al respecto. Sin embargo, existe lo que es el sistema de gestión de continuidad del negocio, que son una serie de documentos, políticas, procedimientos, procesos, etcétera, los cuales permiten la administración de la continuidad del negocio, o sea, una correcta gestión, sin antes olvidar que es todo un ciclo de mejora continua. Es decir, nosotros tenemos que establecer nuestro plan de acción desde el momento que planeamos, hacemos, verificamos y luego establecemos la mejora continua y volvemos a comenzar en nuestro ciclo. ¿Qué nos va a permitir contar, qué nos permite contar con un sistema de gestión de continuidad de negocio? Al final del día, tener una mejora continua de nuestro BCP, sin antes olvidar que uno de los grandes problemas de un BCP es que es un documento en el cual la mayoría de las veces es un documento estático. Un documento que nosotros elaboramos por alguna cuestión que nos pidieron, lo elaboramos este año, dejamos pasar 3, 4 años, recordamos, lo revisamos, vemos que todo sigue vigente y esperamos otros 3 años, etcétera, etcétera. Un sistema de gestión de continuidad del negocio no permite eso. Mejor dicho, evita eso. Lo que permite es que nuestro BCP constantemente se encuentre en mejora. Entonces, bueno, y otro de los puntos es que un sistema de gestión de continuidad de negocio puede alinearse a otros sistemas de gestión. Es decir, si ya tenemos un sistema de gestión, ya tenemos gran parte de la chamba realizada para poder implementar nuestro sistema de gestión de continuidad del negocio. Una buena noticia, no sé si ustedes ya vieron por aquí esta noticia. ¿Qué es lo que está haciendo la ISO para poder apoyar en cuestiones del COVID? Básicamente liberó una serie de estándares, puso de manera gratuita, disponibles para cualquier persona, ni siquiera se necesita un registro. Es decir, yo al día de hoy me puedo meter y verificar qué estándares puso para poder verlo del COVID. Aquí estamos viendo que viene algunas estándares, como este del ISO 374-5, proteger no sé qué, contra daños químicos y microorganismos, ventiladores y uso médico. Sin embargo, también liberó estos estándares que creí conveniente poner aquí. Liberó el estándar 22301 en su versión 2019, que es seguridad y resiliencia en cuestiones de continuidad del negocio, sistemas de gestión de continuidad del negocio, pero por la traducción rápida. También liberó Community Resilience Guidelines for Support Vulnerable Persons in an Emergency. También liberó Administración del Riesgo, liberó Resiliencia Organizacional y guías para el manejo de incidentes. Entonces, actualmente existen estos estándares, los cuales les sugiero que se echen un clavado por ahí, van a ver que vienen buenas prácticas. Estos estándares tienen un costo, los cuales actualmente están disponibles. Entonces, sin más preámbulos, les pido que tengan un ratito por ahí, se metan y puedan ver qué pueden ustedes tomar de eso para implementarlo en sus universidades. Entonces, de mi parte es todo. Una disculpa si me alargué un poquito más el tiempo. No sé si José Luis, Freud, dejamos las preguntas ahorita, mejor nos esperamos para la plática de Liz. Sí, las dejamos al final, Roberto. Entonces, Ok. presentación de Liz y al final concluimos con preguntas.
Maestra Liz, le doy la privilegio para presentar. Sí, muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. ¿Y ya ven mi pantalla? Sí, ya nada más hay que ponerlo a pantalla completa y listo. Perfecto. Muy bien, pues bueno, solo tomaré unos cuantos minutos, muchas gracias. Esto va en sincronía con lo que estaba comentando el maestro Roberto referente a el tema de la continuidad de la operación. Y aquí, si bien es cierto, vamos a hablar de firma electrónica, me gustaría hacer unas cuantas reflexiones con ustedes. En principio, tenemos que situarnos en lo que nos encontramos en este momento, que es tema de la contingencia por el COVID-19. Desde luego que a todos nos ha tomado por sorpresa y desde luego que, como bien lo mencionaba el maestro Roberto, nos hemos encontrado con que eh, si tuvimos algunos de estos elementos como la previsión y tuvimos planes desarrollados para situaciones similares a estas, esta contingencia tiene características muy específicas que nos ha sacado un poco de balance. Y hemos venido a encontrarnos con que pues nuestra capacidad de adaptabilidad y la resiliencia que como instituciones educativas tengamos es crítica, porque no basta con tener un plan, como ya lo mencionaban, sino que además tenemos que tener ciertos elementos adicionales para qué sucede en caso de que las cosas no resulten como esperábamos. Las universidades somos muy complejas al interior y generalmente tenemos muchos procesos que van más allá de los procesos informáticos. Somos por excelencia un área que nos dedicamos a la informática, a temas de cómputo, pero sabemos que las universidades son más que cómputo. Y de repente nos encontramos con que mucho de la operación y del día a día de las universidades pues se ve coartado cuando suceden cuestiones como estas, ¿no? Aspectos como contrataciones, inscripciones, firmas de actas, constancias, adquisiciones de equipos, suministros, titulación y muchos otros servicios más, de repente se ven coartados porque no tenemos los elementos suficientes para poder subsanar todas las opciones y los requerimientos que se tienen por no poder trabajarlos de manera adecuada. El reto más importante pues es la continuidad de la operación. Y de repente aquí es donde nos encontramos con que aunque tengamos herramientas diseñadas ex proceso para continuar con la operación o tengamos procesos definidos, sistemas que ya abarcan una gran parte de la operación de la universidad, de repente nos encontramos con que aún existiendo planes de contingencia, de continuidad, ya hablaban de los BCPs, de los DRPs, aún teniendo algunas estrategias que seguir para el tema de la continuidad de la operación, de repente nos encontramos con que había muchos elementos que no estábamos contemplando. Y es que cuando hacemos eh, cuando hacemos este tipo de planes, generalmente pensamos que estamos preparados, pero hay algunas preguntas que nos tenemos que hacer. En esta situación específica de contingencia que además ha roto con todas las expectativas o con todos las posibles previsiones que teníamos con respecto al tiempo que íbamos a estar fuera, habría que preguntarnos qué tan preparados estábamos ante esta situación tan extrema. Teníamos planes y estos planes además eran suficientes. Nos hemos dado cuenta en el día a día que no contemplaban a toda la institución porque además es imposible, pero a lo mejor dejamos muchos procesos que parecían no críticos y que en este momento estamos teniendo que resolver de una manera o de otra, quizá faltando en algunos casos a la norma. Estaban considerados todos los elementos cuando hicimos nuestros planes. Generalmente los planes de contingencia se hacen para las áreas críticas, pero a decir verdad, no solo muchos no los tienen, sino que además estos planes generalmente están enfocados a las áreas informáticas, dejando de lado el resto de la operación de la universidad. Y dejamos desde luego de lado también a todos esos elementos que no solo es un tema, como bien mencionaba Roberto, de presupuesto, sino es también
de si estamos comunicados, si tenemos un plan conjunto, si lo conocemos y sabemos hacia dónde tenemos que ir. Analizamos todos los ámbitos, lo pensamos cuando elaboramos los planes de contingencia, pensamos desde todos los ámbitos, desde el financiero, el operativo, el legal y administrativo, porque puede ser que hayamos hecho un plan para una solución temporal, pero ¿qué pasa cuando esta solución rebasa el tiempo que estamos dispuestos o que la universidad o la institución está dispuesta a mantener sus procesos en pausa? ¿Qué pasa cuando necesitamos reactivarnos? Bueno, ahí es cuando todo se empieza a complicar. ¿Por qué? Porque en ese momento nos damos cuenta que tenemos que empezar a armar las soluciones literalmente al vuelo. Tenemos que empezar a buscar alternativas que quizás si lo hubiéramos visto con tiempo, si hubiéramos tenido una visión más amplia en ese sentido, estaríamos en otro punto. Y aquí es donde es importante aprender de este tipo de experiencias y ver hacia el futuro. ¿Qué podemos hacer para que estas situaciones que se presentaron no se vuelvan a presentar? ¿Cuál es la experiencia de la UNAM en este sentido y por qué tomé unos minutos del tiempo de ustedes y el cual también agradezco a Roberto y a la Núñez? ¿Por qué tomamos estos minutos para platicar con ustedes? Porque consideramos sumamente valioso el platicarles cuál ha sido la experiencia de la UNAM en este tema y cómo nos hemos desempeñado en este proceso de contingencia. Desde luego nosotros tenemos los mismos retos que todos ustedes, que es tratar de mantener la continuidad de la operación sin faltar a las normas y los procesos internos que nos ocupan, pero tratando que la experiencia, además de todo, sea lo más simple para el usuario final. Y aquí es importante que les contemos que afortunadamente nosotros desde el año 2005 contamos con firma electrónica avanzada, que vino a ser la solución que no nos propusimos para este fin. En realidad buscábamos otras cosas cuando implementamos firma electrónica, buscábamos otros objetivos, pero vino a ser una solución para la continuidad de la operación. Para quienes no están muy involucrados con firma electrónica avanzada hoy en día, deben de saber que la firma electrónica es una tecnología que permite dar validez y certeza a procesos digitales, que están firmados a través de esta tecnología y además nos dan la certeza de quién está firmando es quien dice ser, como mencionaba hace unos momentos el maestro Roberto. Uno de los retos más importantes cuando hacemos procesos digitales es cómo damos certidumbre sobre estos procesos. ¿Cómo hacemos que eso que se hacía de manera física, con firma autógrafa, se pueda volver un trámite en línea que tenga todos los elementos para dar certeza a todos los que están involucrados en ese proceso? Desde el que firma, el sistema que está utilizándose para firmar, hasta el receptor de esos documentos. Finalmente, una firma electrónica es, ya sea autógrafa o avanzada, es la expresión, es la representación de la voluntad de un individuo sobre un documento específico. Entonces, ¿cómo hacíamos para que reconociera de manera inequívoca esta voluntad? Bueno, a través precisamente en un documento digital, a través de la firma electrónica. Tiene la misma validez jurídica y legal que la firma autógrafa, lo cual le da un elemento muy importante de validez. No basta con que nosotros al interior de las universidades reconozcamos como válida la firma electrónica. Hay una legislación superior que dice que tiene los mismos efectos legales y jurídicos, lo cual también nos da la certeza de que todo lo que se firme electrónicamente a través de este medio va a ser perfectamente válido y se va a poder llevar a tribunales si es necesario en caso de alguna controversia. Nosotros lo que estábamos buscando en la universidad, además de la modernidad, era la agilización, la simplificación, los ahorros, y bueno, ahorros importantes por diferentes aspectos que tienen que ver con la eliminación del papel, con la eliminación del transporte, la confidencialidad, la secrecía de la información, pero también estábamos buscando una nueva dinámica en la universidad. Siendo tan complejos en nuestro interior y teniendo tantas áreas que articular, para nosotros era muy importante tener una dinámica en la que todas estas áreas se articularan a través de los sistemas. Y bueno, esta fue la mejor solución que encontramos desde 2005.
El elemento de valor agregado que obtuvimos fue el realizar procesos de manera remota, realizar procesos a distancia, que en este momento de la contingencia se ha vuelto crítico, se ha vuelto un aliado muy importante para nosotros que ha permitido que muchos de los procesos que teníamos, que hubiéramos tenido de manera presencial y con los que hubiéramos tenido un problema, han sido superados. Actualmente nosotros en la UNAM tenemos más de 180 trámites y servicios universitarios que utilizan firma electrónica. Están desde los más importantes, como pueden ser las actas de calificación, la oficina virtual, todos los sistemas de compras. En la UNAM hay un sistema único de compras y a través de este se hacen todas las transacciones en la UNAM que tienen que ver con la adquisición desde un lápiz hasta una flotilla de autos o un implemento para alguno de los microscopios especializados que tenemos. Pero no solo eso, también firmamos inscripciones, informes académicos, cursos, constancias, programamos eventos, firmamos todos los expedientes de los alumnos que ingresan. Es tan amplio el abanico de lo que se puede firmar electrónicamente que nosotros siempre decimos que prácticamente lo que puedes hacer con firma autógrafa, si lo subes a un sistema, puedes hacer con firma electrónica, pero mejor. ¿Por qué? Porque ya les explicaba que esto también implica un replanteamiento de la dinámica y de los actores que participan en los procesos. No solo se agiliza y se recortan los tiempos, sino que además nosotros tenemos el valor agregado de que a diferencia de una firma autógrafa en donde nosotros normalmente validamos que un usuario, no validamos la firma de una persona, sino que la damos por hecho, aquí sí tenemos los elementos para validar que alguien firmó electrónicamente y que ese documento no fue alterado o modificado en el tiempo. De tal forma que la universidad, en todos los ámbitos, el académico, el administrativo y el cultural, tiene inmersa la firma electrónica en sus procesos. Y esto nos ha permitido, en todo lo que ven descrito, el mantener la operación. Lo que nos ocupa con ustedes es comentarles que desde el año 2016 hemos implementado el para las universidades. Este es un modelo mediante el cual, a través de un convenio de colaboración, les permitimos contar con esta tecnología, en donde nosotros somos la autoridad certificadora a raíz de la UNAM. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes quisieran implementar firma electrónica, porque tiene muchas bondades, muchas ventajas que nosotros además somos testigos en este momento de lo que está sucediendo, que es que no se detiene la operación de la universidad, ustedes también podrían contar con este modelo, pero con la ventaja de que nosotros ya recorrimos durante 15 años este camino y ya tenemos muy acotado lo que tiene que ver con las universidades, cuál es nuestra dinámica, cómo nos manejamos, cómo implementamos, cómo manejamos todo el tema de los servicios, los trámites. Y todo esto nos ha permitido generar un modelo sumamente sencillo en el que proporcionamos a cada universidad el uso de la firma electrónica avanzada de manera autónoma. Lo que hacemos es que dependen de nosotros como autoridad certificadora porque somos quienes les damos certeza en sus procesos. Esto es algo similar a cómo funcionan los certificados SSL para los sitios seguros, en donde nosotros depositamos la confianza en una autoridad certificadora superior, que es quien va a proteger, avalar y a verificar que se cumpla con todos los elementos de seguridad y con las normas nacionales e internacionales para darle certidumbre al instrumento que yo estoy ocupando. En el caso de las páginas web es un certificado SSL y en el caso de la firma electrónica es un certificado digital. A través de nosotros como autoridad certificadora, lo que hacemos es que les proporcionamos los medios para que ustedes puedan implementar en cualquiera de sus sistemas firma electrónica avanzada y sus usuarios de manera remota puedan firmar. Ahora, no tiene que ser necesariamente de manera remota, pero sí puede ser que ustedes en cualquier momento puedan ir incorporando más servicios y algunos serán en sitio, porque algunos procesos se hacen en sitio, pero sabiendo que no los va a detener el tema de si es presencial o no el proceso. Eso ya es a decisión de cada proceso o de cada dueño del servicio. Son autónomos en sus procesos, se mantiene completamente separado de lo que son los procesos de la universidad, pero tiene algunas ventajas.
¿Qué es lo que les proporcionamos? Bueno, les proporcionamos infraestructura replicada, es decir, ustedes no tienen que invertir en infraestructura ni en configuración, ni tienen que tener personal dedicado a mantener la disponibilidad de los servicios, la alta disponibilidad de los servicios, ni la replicación. Nosotros nos encargamos de todos estos procesos. Esta es una especie de solución llave en mano que les permite a ustedes únicamente pasar por el tema, que además es muy sencillo de implementación, de integración con nuestros sistemas, e inmediatamente pueden empezar a firmar a partir de que cumplen con las pruebas, en donde, por cierto, también la coordinación de seguridad nos apoya de manera importante porque se valida la seguridad de los sistemas, lo cual es un plus porque nos permite garantizar que además la aplicación que se está incorporando a firma electrónica cumple con niveles aceptables de seguridad. Además de la infraestructura que les entregamos, que es importante mencionarles que también incluye dispositivos a nivel criptográfico, dispositivos de nivel de seguridad bancarios para resguardar todos los certificados digitales. Nosotros nos encargamos de toda la gestión y administración de esto. Les proporcionamos una subautoridad certificadora dedicada, que es la que emitirá los certificados de toda su población. Como la idea de esto es conformarnos como un gran consolidado, un gran grupo de universidades que se reconocen y se homologan entre sí, realmente aquí no hay estas soluciones como las soluciones comerciales en donde hay un costo por certificado digital, por el número de transacciones. No funciona así porque en realidad lo que queremos es que nos podamos consolidar como lo ha hecho la Secretaría de la Función Pública o la Secretaría de Hacienda, y podemos en algún momento establecer hacer presencia frente a estos dos grandes. Les entregamos también el componente de firma electrónica avanzada, que es con el que se hace la integración de las aplicaciones para que ustedes puedan firmar, y que además es un proceso tan sencillo de integración que hemos tenido, nosotros ponemos en promedio una semana para integrarlo, pero hemos tenido personas que lo han integrado, ingenieros que lo han integrado incluso en 3 horas. Y les proporcionamos un sistema de gestión y monitoreo tanto de los certificados digitales como de las firmas electrónicas para que ustedes puedan tener en todo momento, en tiempo real, la información de cuántos certificados han emitido, quiénes están firmando e incluso si están presentando algún tipo de problema a sus usuarios para firmar, que siempre son relacionados con el usuario final. Les damos asesoría tecnológica para la integración con sus aplicaciones en todo momento, asesoría normativa también para la validez legal dentro de su institución y capacitación y soporte técnico permanente. Nosotros de manera permanente mantenemos una comunicación con ustedes para permitirles incorporar nuevos servicios, por ejemplo, que ya se vuelve sumamente sencillo porque a raíz de que firmemos el convenio, la incorporación de cada vez más servicios se vuelve muy sencillo, y esto les puede permitir en un momento dado el que se vuelva un proceso como en la UNAM, que va en constante crecimiento, de tal manera que si en algún momento futuro llega a ocurrir un proceso, una situación como estas, ojalá y no de contingencia, ustedes tengan la certeza de que no se van a detener los procesos críticos de su entidad. Algo que me gustaría mencionarles también es que hemos tenido ya diferentes instituciones con las que hemos trabajado. Algunas todavía continúan con nosotros, otras no, porque migraron a otro esquema que tenemos y que en algún momento les platicaré, que es pasar de convivir con nosotros dentro de nuestro sistema a formar su propio sistema. Casos de éxito de la universidad, la UNACAR, que es la Universidad Autónoma de Carmen. También estamos con la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Estamos en un proceso para liberarlos. Es nuestro tercer año consecutivo y estamos por firmar nuestro cuarto convenio con la Universidad Autónoma Metropolitana, que es de nuestros casos de éxito más importantes porque ellos comparten con nosotros profesores. Y una de las ventajas que tenemos de este proyecto es, como les decía, el reconocimiento y la homologación entre nosotros. De tal manera que profesores que emitieron un certificado digital
con su autoridad certificadora de la UAM, pueden firmar sin problema en sistemas de la UNAM para los que estén habilitados y viceversa. No tienen que tener un certificado digital por cada sistema ni por cada universidad. Y esto de la portabilidad también les sirve mucho a los profesores para entender que la firma electrónica avanzada es lo que lo representa, tal como la firma autógrafa es única en todos los ámbitos. Entonces, consideramos que era importante comentarles respecto de la firma electrónica avanzada porque creemos que es algo que puede ser de mucha utilidad, si no para este momento. Estamos abiertos desde luego a cualquier apoyo que requieran para que se pueda implementar. El tiempo de implementación promedio es de un mes a partir de que firmamos el convenio, pero desde luego en época de contingencia pues las condiciones también cambian y somos un poco más flexibles en ese sentido. Y bueno, pues consideramos que era importante que ustedes supieran que cuentan con nosotros, que tenemos muchos años de experiencia y que creo que este es el momento para, si no implementarlo, al menos considerarlo para alguna época futura. Por mi parte es todo, les agradezco mucho su tiempo y su atención y bueno, están los datos de contacto. De todas formas nos encuentran en la página tic.unam.mx, página de DGTIC, a la cual pertenecemos el maestro Roberto y yo. Y bueno, estoy a sus órdenes para cualquier duda en el correo que ven en pantalla. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Lisbeth. Súper valiosa su presentación. Y bueno, igual, maestro Roberto Sánchez, realmente nos acaban de dar una presentación bastante interesante. Y ya tenemos varias preguntas en el chat. Si me permiten, pues pasamos a la etapa de preguntas y respuestas. Por supuesto, hay felicitaciones en el chat, preguntas sobre la exposición que nos acaban de brindar. Entonces, pues pasamos a las primeras preguntas. Por ejemplo, nos pregunta Rodrigo Cadena, ¿qué tan complejo sería para una IES poder migrar a la firma electrónica avanzada? Digo, no es tan simple la pregunta, pero en medida de lo posible. Claro. Ahí me escuchan, ¿verdad? Sí, escuchamos perfecto. Gracias. No es complejo, lo que necesitamos es que tengan sistemas en línea disponibles para empezar procesos de integración. Es lo único que requerimos. Afortunadamente, la firma electrónica es un componente que se encuentra desarrollado en Java. Afortunadamente, también ya quitamos Java del lado del usuario final y entonces se vuelve un módulo muy sencillo de implementar. Es un componente muy sencillo de implementar en cualquier sistema que ustedes tengan en línea. No tenemos una restricción específica, puede ser desde frameworks o cualquier lenguaje de programación. Realmente el proceso de implementación es sencillo. ¿Qué es lo que tendrían ustedes que hacer para implementarlo? Seleccionar aquel sistema que podría ser el sistema piloto. Para esto nosotros podemos tener una sesión con ustedes, nuestra experiencia con respecto a cómo seleccionar ese sistema. Y bueno, la implementación se vuelve algo sumamente sencillo. Entonces, más que una migración, es una adaptación de algún sistema que ya existe. Lo que sí es un poco más complejo es cuando queremos un proceso presencial, autógrafo, volverlo un proceso digital, ¿no? Un proceso en línea. Pero realmente es muy sencillo el tema de la integración. Muchas gracias. Tenemos, de hecho, bastantes preguntas, pero me gustaría comentarles, como lo hemos desarrollado ya en varias sesiones, los que gusten tomar la palabra de viva voz y platicarnos sobre, o más bien hacer la pregunta específica a nuestros ponentes, lo pueden hacer. De hecho, ya veo que alguien por aquí ya está levantando la voz, está Juan Eduardo. Por favor, exactamente en el panel de participantes, en su nombre, solamente tienen que dar un clic para poder levantar la mano
y con todo gusto les podemos brindar la palabra. Tengo a Juan Eduardo. Si gustas tomar la palabra, Juan Eduardo, voy a abrir tu micrófono. Adelante. Juan Eduardo, ¿te escuchamos? Sí, muchas gracias, Roland. Es una pregunta para la maestra Lisbeth Angélica respecto a la firma digital. Este convenio de colaboración que nos propone suple el trámite que nosotros hacemos ante Hacienda para la obtención de la fiel de nuestra firma electrónica, y la UNAM procedería a la generación de cada certificado para nosotros establecerlos en nuestros sistemas. Ok, no, la firma electrónica de Hacienda, la FIEL, como le llamamos, le llaman ahora, eh, es homóloga a lo que es la firma electrónica avanzada de la UNAM, pero esta firma electrónica solo es para ámbitos académicos, a diferencia de la FIEL, que además tiene un alcance gubernamental. Entonces, en ese sentido, son cosas distintas. Esto es para que estos certificados digitales y esta firma electrónica es para que podamos hacer trámites al interior, trámites y proporcionar servicios al interior de nuestra institución sin ningún tipo de restricción de terceros. Basta que Perfecto. ustedes puedan, decidan sobre qué sistemas y sobre qué procesos además legalmente los van a incorporar, y ustedes tienen como una propia firma interna con la cual pueden manejar todos sus trámites. Excelente, me queda claro. Nada más una última pregunta. ¿Este convenio tiene algún costo? Sí, tiene un costo que realmente es un costo, nada más es un costo de recuperación muy básico, que no tiene que ver con la infraestructura que se les proporciona. Además, no estamos alojados dentro de la UNAM, sino que estamos alojados en un centro de datos TIR nivel 4. Entonces, en ese sentido, lo que hacemos es que les pedimos un costo de recuperación que tiene que ver con las características de su población. ¿Qué se hace en este caso? Que se analiza cuál es su población de posibles firmantes, con la idea de determinar cuál sería el máximo que pudieran ustedes alcanzar. ¿Por qué? Porque a veces pueden empezar con un grupo de 10 usuarios, porque puede ser un sistema muy local, pero les damos esa ventaja de que van a poder incrementar el número de usuarios hasta cubrir el total de su población sin que tenga un impacto directo en el costo. Entonces es un costo mínimo de recuperación con el que también nosotros podemos adquirir más infraestructura para crecerla y darles garantía de operación. Perfecto, muchas gracias. Pues me pongo en contacto mediante su correo electrónico. Claro que sí. Gracias, maestra. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, Eduardo. Tenemos también otra pregunta más de Hugo Hernández. Entonces, Hugo, si te parece, pues te brindo la palabra. Hugo, ¿ya te escuchamos? ¿Me escuchan? Bien. Sí, te escuchamos. Antes que nada, buenas tardes a todos. Agradecer a Nuyes por estos tipos de eventos. Creo que son eventos que nos retroalimentan mucho. Eh, la pregunta va para la maestra Lisbeth con el tema de la firma. Como bien se ha comentado, ahorita la firma tiene una validez al interior de la institución. Nosotros como Universidad del Estado de México también así tenemos una que recientemente apenas se está implementando. Sin embargo, ahí nos surgen unas dudas porque hay escuelas incorporadas que quieren realizar precisamente sus trámites a través de la firma que ya se tiene al interior de la universidad, pero no pertenecen directamente a la universidad. Se podría manejar que son instituciones externas. Preguntar directamente si ustedes han tenido este tipo de temas, el cómo podríamos solventar que es la validez de la firma electrónica al interior de la universidad pudiera extenderse a este tipo de ámbitos para que pudieran agilizarse este tipo de procesos dentro de control escolar. Gracias. Ok, sí. Sí, sí hemos tenido experiencia, incluso hemos tenido pláticas con entidades como la SEP, por ejemplo, nosotros para el tema de los títulos.
estábamos en un ejercicio en el que estábamos tratando de firmar un convenio con ellos para el tema precisamente del reconocimiento de la firma electrónica. Aquí hay dos aspectos importantes y que van de la mano, pero sí son independientes. El primero es cómo se hace para incorporar a nuevas entidades. Bueno, hay un tema de certidumbre, se tiene que tener certidumbre, se tiene que tener certeza sobre a quienes estamos reconociendo para ya sea generar certificados digitales o reconocer las firmas que se emitan con certificados digitales. En firma electrónica, como ustedes saben, hay todo un tema de una cadena de confianza y para que la cadena de confianza no se rompa, todos los elementos que están integrados dentro de esa cadena deben de cumplir con lo que establece la norma. Entonces, por ejemplo, cuando se trata de entidades incorporadas hay dos alternativas. Una alternativa tiene que ver con que ustedes les proporcionen los certificados digitales y los elementos para que firmen electrónicamente. De esta manera ustedes tienen la certeza que todo lo que se firme y que los certificados que se emitan cumplen con todos los requisitos normativos que se establecen en materia de infraestructura de PKI y ustedes podrían reconocer, por ende, a todo aquello que se realice con las incorporadas. Otro elemento importante son la firma de convenios de reconocimiento. Ustedes tienen que tener convenios de reconocimiento en donde las entidades incorporadas reconocen lo que se firme, si es que van a tener trámites en los que intercambien información. Ellos reconocen lo que ustedes entreguen firmado electrónicamente y de la misma manera las entidades incorporadas deben reconocer lo que provenga cualquier trámite o servicio que esté firmado digitalmente a través de estos. Entonces, el ámbito tiene que ver con el nivel de confianza que establecimos, con la confiabilidad que tenemos dentro de los sistemas y también con el hecho de que firmamos convenios de reconocimiento. Se vuelve más complejo, para terminar la idea, cuando son dos autoridades certificadoras distintas. ¿Cómo lo íbamos a hacer con la SEP y cómo lo podrían hacer ustedes, por ejemplo, con nosotros? Para poner un ejemplo práctico. Ustedes tienen su propia autoridad certificadora, nosotros tenemos la nuestra. Tendríamos que firmar un convenio de reconocimiento entre nosotros para cualquier trámite que quisiéramos firmar electrónicamente, ya sea con uno u otro de los certificados de cualquiera de las entidades. Tendríamos que firmar este convenio, pero tendríamos que tener un punto único de contacto, que es un lugar donde iríamos a verificar la validez y la vigencia de los certificados. Mediante este elemento nosotros estableceríamos un punto único de contacto donde intercambiaríamos información de validez de certificados y reconoceríamos mutuamente todo lo que se firmara. No sé si alcanzó a responder con esto la duda. ¿Se escuchó? Sí. Ah, ahí sí ya. Sí. Sí, sí nos queda muy claro y creo que profundizar un poco más en el tema nos da ya la idea de por dónde podremos abundar. Sin embargo, si me lo permite, tomo los datos de su contacto y para tener una plática después y profundizar en ello. ¿Te parece? Sí, justo es lo que te iba a decir, para no caer demasiado en un tema muy en particular, si quieres después buscarme y con todo gusto lo platicamos ya a fondo. De nada. Muchas gracias, maestra. Igual, Hugo, por la pregunta. Eh, Joel también quiere tomar la palabra. Si les parece, pues, Joel, te brindo la palabra. Ya te escuchamos, Joel. Joel. Creo que tenemos a una de las ardillitas hablando para nosotros. Creo que tenemos un problema con conexión. No alcanzamos a entenderte, Joel. A ver si restauramos este detalle. Bueno, pues en el chat tenemos también, al momento son los que han pedido la palabra. Reitero que los que quieran tomar la palabra solamente tienen que levantar la mano. Y bueno, en el chat sí tenemos como varias preguntas, por ejemplo, específicas sobre el tema de Adobe, que nos comparte Guido Durán. Dice, Adobe ofrece registros de firma para los documentos PDF. Se genera una base de datos y datos segura de Adobe.
¿Qué tan válido sería este tipo de documentos o herramientas? Es válido porque finalmente es una firma electrónica. Finalmente ahí lo que estamos viendo es tecnología aplicada a firma electrónica. Tiene más el concepto de una firma digital que una firma electrónica, pero finalmente es válido. Aquí el tema que tienen que cuidar es el tema del licenciamiento, el tema de la transaccionalidad, cómo funciona. Y bueno, pues también considerar que todos los documentos que se generen, se emitan y se lean, tienen que ser leídos bajo el esquema de Adobe. Si ustedes utilizan cualquier otro lector, esto les va a generar incongruencias con respecto a la lectura de las características de ese documento. Sin embargo, es válido. Nada más que ahí sí tienen que pensar, de igual que las soluciones comerciales, tienen que pensar en los temas de licenciamiento que en algún momento dado se pueden volver tan pesados que pues no puedan incorporar N cantidad de trámites y tengan que empezar a seleccionar cuáles son los críticos, ¿no? Pero sí es una solución comercial que, como todas las soluciones comerciales, tienen sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Excelente. Muchas gracias, maestra. Tenemos una pregunta específicamente sobre el tema de ciberseguridad. Bueno, de hecho son varias. De parte de Miguel Ángel Mata. Nos preguntan, para la universidad que desea comenzar a ofrecer carrera de ciberseguridad, ¿por dónde se recomienda comenzar? Pregunta específica para el maestro Roberto. ¿En qué mundo, en este mundo de diferentes tecnologías y fabricantes de ciberseguridad, cuál tecnología o fabricante debería enseñar en una carrera de ciberseguridad? Y bueno, y finalmente, ¿qué certificaciones de seguridad se recomienda obtener? Maestro Roberto, si quisiera tomar la palabra. Sí, claro. Bueno, son preguntas un poquito complejas. La primera de ellas, ¿cómo empezar para dar una carrera de ciberseguridad? Yo te recomendaría que revisaras planes de estudios similares y vieran sobre todo el objetivo o hacia dónde quieren enfocar la carrera de ciberseguridad. En el mundo de seguridad existe lo que es seguridad de la información y ciberseguridad o seguridad informática por ahí. Xochitl, que anda por ahí, de hecho la vi hace rato, que está aquí también conectada. Existen grandes diferencias entre una y otra. Una, sobre todo, va enfocada a la gestión de seguridad de la información, que al mismo tiempo, o a su vez, está por encima de la ciberseguridad, que va un poco más enfocada a cuestiones técnicas, ataques, pruebas de penetración, análisis forense, etcétera, etcétera. Entonces, aquí sobre todo sería ver cuál sería el perfil de ese especialista que desea formar la universidad. Yo creo que primero deberían definir el perfil, si es un perfil más orientado hacia la cuestión de netamente de administración de seguridad de la información o a cuestión de seguridad informática, cuestiones más técnicas o operativas. Entonces, esa es la primera. Perdón, Freud, la segunda me perdí por ahí. ¿Me puedes repetir? Sí, claro. Dice que en el mundo de diferentes tecnologías de fabricantes de ciberseguridad, ¿cuál tecnología o fabricante deberían de enseñar en una carrera de ciberseguridad? ¿Cuál tecnología? Yo creo que tecnologías genéricas. Perdón, pero es un poquito complicado casarse con una tecnología, porque al final del día todos los fabricantes te dicen que son los mejores, que son los más seguros y que ellos te van a garantizar la mejor, ¿cómo decir?, la mejor protección y por lo tanto te venden esta cuestión de certificaciones, que es lo que hemos visto que ha sucedido a lo largo de mucho tiempo. Tecnología, mejor dicho, empresas compran las empresas. Por ejemplo, existía lo que era SourceFire, que por mucho tiempo fue la marca número uno en cuestión de IPS, IDS, firewalls, ya que estaba basada en una tecnología de tipo Snort, y de pronto llegó un gigante como Cisco y compró esa tecnología. Entonces las certificaciones que tenías de SourceFire de pronto dejaron de existir y ahora venían a suplantarlas por estas tecnologías de Cisco. Entonces, ha habido otros fabricantes u otras marcas que de pronto tienen mucho reconocimiento, mucho auge, y pues lamentablemente van perdiendo interés en el mercado, van desapareciendo. Entonces,
estas certificaciones son un poco complicadas, o estas tecnologías, entonces mi recomendación es que sean tecnologías genéricas, sobre todo de conceptos. Y la tercera creo que era de certificaciones precisamente. ¿Qué certificaciones yo me atrevería a recomendarte? Certificaciones que no van orientadas hacia una tecnología. Por ejemplo, la parte de Ethical Hacker son certificaciones si deseas, sobre todo, entrar en el mundo de pruebas de penetración, te va a servir mucho. Sin embargo, existen otras certificaciones del SANS, por ejemplo, que utilizan mucho estas definiciones genéricas. Las certificaciones del SANS van orientadas de la parte de gestión, análisis forense, pruebas de penetración, análisis de código, auditorías, administración segura. Tienen un enorme perfil, una enorme currícula de certificaciones. Y claro, existen aquellas que ya son más administrativas, como por ejemplo una CISA, una CISM o una certificación tipo CISP. Entonces, son las más reconocidas en el mercado. Estas últimas tres, CISA, CISP y CISM y las del SANS. Obviamente todas estas certificaciones tienen un costo muy elevado. Entonces, creo que por ahí esperaría responder tus preguntas. Gracias. Excelente, muchas gracias, maestro Roberto. Tenemos otra pregunta que igual alude a también varias que se han presentado y es la pregunta para la maestra Lisbeth. La firma que integran dentro de los sistemas, por ejemplo, el sistema financiero, preguntan si aplica para sistema financiero o solo se firman documentos una vez emitidos en una herramienta externa. Pregunta Benjamín, y es muy ad hoc también con lo que nos está preguntando la maestra Erika Sánchez de UNACAR. Pregunta que si la UNAM ya tiene implementado la firma electrónica universitaria en órdenes de compra. Sí, sí se pueden firmar procesos financieros, de nuevo. Seré reiterativa en que tienen que ser procesos internos. Nosotros actualmente tenemos, les mencionaba, tenemos el sistema institucional de compras, que es un sistema que agrupa a todas las entidades que están involucradas en un proceso de compra, desde la Dirección General de Presupuesto, la Dirección General de Proveeduría, patronato, todas estas áreas que están involucradas en el caso de la universidad por ser tan grandes son direcciones generales las que están involucradas en estos procesos. Todos ellos en sus diferentes áreas y con diferentes actores firman electrónicamente N cantidad de procesos financieros que van desde la firma de presupuestos, la aprobación de presupuestos, la adquisición y compra de equipos, de mobiliario, de inventarios en general, lo que tiene que ver con las certificaciones por parte de patronato. Todo esto se hace a través de un sistema específico, que en este caso es el sistema institucional de compras, pero todos los procesos se firman electrónicamente de principio a fin. Esto porque son procesos internos. Los procesos hacia afuera se siguen tratando de manera autógrafa o a través de firma electrónica con el gobierno federal, que es la FIEL, porque no se han establecido los mecanismos, porque no ha sido una necesidad para nosotros, para que sea reconocida la firma al exterior. Realmente lo que decidimos en un momento de nuestro avance fue que lo importante era consolidar el servicio al interior y eventualmente, si se requiere para algún trámite externo, se irán estableciendo los convenios necesarios, porque también estamos esperando a que avance la tecnología en esta materia, ¿no? Pero sí, sí se siguen firmando. Aprovecho para saludar a la maestra Erika, que hizo la pregunta, porque precisamente ellos fueron nuestra universidad piloto y la experiencia fue muy buena con ellos y actualmente ellos ya cuentan con su propia autoridad certificadora, que es el otro esquema que les comentaba en el que nosotros les asesoramos para que ustedes puedan, después de un año de permanecer con nosotros y entender todo el funcionamiento, ustedes pueden migrar a su propia autoridad certificadora ya con sus propias reglas de operación. Entonces sí, en este caso se puede utilizar para el ámbito financiero sin ningún problema, solo se tiene que establecer internamente la validez de esta firma, que no es complejo. Muchas gracias. Ya estamos prácticamente en tiempo de terminar.
Si les parece bien, daremos ya las últimas preguntas para terminar esta sesión, agradeciendo nuevamente a la maestra Lisbeth y al maestro Roberto su tiempo. Nos pregunta Roberto Leguizamo, ¿dónde se puede encontrar información al respecto de manera completa para hacerla llegar a las diferentes áreas administrativas? ¿Información de firma o...? Información de firma, seguramente. No lo especifica, pero seguramente se firma. Sí, pueden entrar a la página www.fea.unam.mx. Ahí está nuestra página principal donde pueden ver algunos de los servicios o nos pueden contactar directo y en cuanto nos contacten nosotros les enviamos información de integración, cuáles son los procesos y podemos tener también una sesión para dudas, una sesión de inducción también si tienen dudas al respecto. Pero bueno, tenemos esa página www.fea.unam.mx. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, ya para concluir, preguntan que si es interoperable el proceso de cédulas electrónicas de la SEP con ese tipo de firma. No, fue precisamente el trámite que tratamos de integrar con la SEP, pero no llegamos a un acuerdo. Entonces, no se pueden firmar electrónicamente con las cédulas profesionales. Tiene que seguir siendo con la firma, con la FIE. De acuerdo. Bueno, pues me parece que con esto estamos prácticamente cerrando y también se abate otra pregunta que nos estaban haciendo ahí respecto al mismo tema de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y bueno, pues no me resta más que brindarles o compartirles la felicitación que nos están compartiendo a través del chat y del panel de preguntas y respuestas. A- Agradecemos mucho el tiempo y dedicación que le dieron a esta presentación, maestra Lisbeth, maestro Roberto Sánchez, que ya viene trabajando con nosotros ya desde varios años y ahora con el proyecto de Anuy Stick. Agradecemos todo el tiempo y apoyo que siempre nos ha brindado. Entonces, pues desde Anuy Stick, José Luis desafortunadamente tuvo que atender otra situación, pero bueno, pues desde el Comité Anuy Stick les agradecemos el tiempo, maestro Roberto, maestra Lisbeth. Fue realmente muy enriquecedora su plática y seguramente nos seguiremos viendo aquí en próximas pláticas. Gracias y bueno, pues nos seguimos viendo, maestra Roberto. Si quisieran concluir. Básicamente, perdón, tú primero. Muchas gracias por el espacio, por el tiempo y por el interés en la presentación. Y pues bueno, como equipo UNAM, pues seguimos a sus órdenes. Gracias. Yo de mi parte agradecerle a la Núñez y a todos ustedes que asistieron a estas pláticas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y bueno, pues seguimos en contacto. Un abrazo a todos y gracias a todos los participantes. Hasta luego. Hasta luego.